de su amor, quiero ir a perfección. Cuando el diablo nos aguijoneó y el camino nos obscureció, de pronto un resplandor las tinieblas disipó, la luz de Dios apareció. Anhelo pronto ir a mi hogar, a los santos abrazar, hablar del amor que allá en la cruz nos mostró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos mostró. Anhelo pronto ir a mi hogar, a los santos abrazar, hablar del amor que allá en la cruz nos mostró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. Vamos, inclina nuestros rostros en esta noche. Señor, en esta noche, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio todo suficiente para nuestra salvación, Señor. Padre, y eso nos hace anhelar pronto, Señor, ir a nuestro hogar, Señor, porque sabemos que esta tierra en la condición que está no es nuestro hogar, Señor. Anhelamos, Padre Celestial, por esa ciudad, la cual estaba buscando aquel gran patriarca Abraham, Señor. Una ciudad cuyo artífice y hacedor era Dios mismo. Padre, y sin duda alguna que en esta noche, aunque ya no hay noche, Señor, tú estás ya detallándola, Señor Jesús, porque ella tiene que estar lista, Padre, para descender del cielo, como Juan la vio, como una esposa ataviada para su marido. Padre, pero mientras estamos todavía en esta esfera terrenal, Señor, ayúdanos, Señor Jesús, que tu palabra, Padre, nos fortalezca, que ella moldee nuestro carácter, Señor, que tu palabra nos haga, Señor Jesús, que nos vista, Señor, y que nos haga la imagen de Jesucristo, Señor. Te ruego que en esta tarde tú me ayudes, Señor, en la exposición de ella, que tú recibas la honra y la gloria y que tu pueblo seamos edificados con ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el precioso y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo 11, versos 23 al 25. Hace cuestión de un mes, quizá un poquito antes de salir a Sudamérica, hablé de un temita que, bueno, ya son varios temas que les he titulado Yendo a la Gran Galería de Dios. Y hablamos de Moisés y tomamos una parte y en esta noche yo quiero continuarla. Por eso vamos a leer en Hebreos el capítulo 11, versos del 23 al 25. Por la fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Amén. Tome su asiento.
En esta noche quiero continuar un poquito con esta otra etapa en la vida de Moisés. Mire, la última vez, si usted recuerda, estudiamos antes del nacimiento de Moisés, lo que fue el nacimiento de Moisés, y entonces estudiamos aquella parte en la cual encontramos a Moisés huyendo de Egipto. Él se va al desierto sin entender exactamente qué era lo que había fallado. Pero mire, para poder entender un poco mejor la vida de Moisés, vamos a tomar en cuenta lo que dice el profeta. Mire, en el sermón Israel y la Iglesia, parte 4, predicado el 28 de marzo del 53, en el párrafo 198 dice él: la vida de Moisés corrió en un ciclo de 40. Él fue llamado a los 40, rechazado por sus hermanos, se fue al desierto y apacentó ovejas por 40 años. Cuando él tenía 80, él lo envió a liberar a Israel de Egipto. Y cuando llegó cerca de la tierra prometida, él tenía 120 años de edad. Él tenía el paso de un hombre joven y su vista nunca le falló. Eso es correcto, a los 120 años. Entonces, la vida de Moisés, a diferencia de cualquier otro hombre en la Biblia, es en ciclos o círculos, como el profeta lo llama. Ciclos más bien es la palabra que él usa, en ciclos de 40. Mire, y el profeta, desde luego, cada cosa que dijo, él la estaba respaldando en la Biblia. En Hechos, el capítulo 7, el verso 23, ahí nos habla acerca de los primeros 40 años de Moisés. Hechos 7, 23 dice: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, o sea Moisés, cuando cumplió los primeros 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Todos sabemos lo que sucedió ahí. Cuando él va a visitar a sus hermanos es cuando él ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo, y entonces Moisés toma al hebreo, lo mata y lo oculta en la arena. Esos fueron los primeros 40 años. En Hechos, el capítulo 7, el verso 30, dice: y cumplidos 40 años, o sea, otros 40 años, un ángel le apareció en el desierto, en el monte Sina, en fuego de llama de una zarza. O sea, a los 80 años, él se encuentra cara a cara con Dios en la zarza ardiente. Y finalmente, Deuteronomio, el capítulo 34, el verso 7, nos dice: y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces lo que el profeta nos dice es exactamente la verdad. Que la vida de Moisés es en ciclos de 40 años. Los primeros 40, en los primeros 40 él sale huyendo de Egipto. En los segundos 40 él regresa a Egipto. Y en los terceros 40 es cuando él muere. Ahora, la última vez vimos a este Moisés huyendo hacia el desierto por miedo a Faraón. Y entonces pensemos un poquito, como si nosotros pudiéramos leer los pensamientos de Moisés al huir de Egipto. ¿Cuál era el saldo? Porque usted sabe, regularmente cuando una persona se encuentra en una situación difícil o dura en su vida, comienza a meditar, a sopesar y a pensar en muchas cosas que regularmente no pensaría. A veces Dios tiene que traer a la persona así, incluso a una cama del hospital, para que pueda ver hacia arriba y entonces hacer un inventario de su vida. Moisés no estaba en un hospital, desde luego, él estaba huyendo de Egipto. Y quizá mientras él estaba huyendo de Egipto, él mismo en su mente estaba haciendo un inventario o estaba viendo cuál había sido el saldo de aquellos primeros 40 años de su vida. Y esos primeros 40 años de su vida, ahí, a esos 40 años de su vida, el saldo final o el saldo que él tenía hasta ahí era una palabra y era fracaso. Usted dice fracaso, sí. Él había tenido la oportunidad de ser el próximo faraón, de que su nombre, como dice la película, estuviera esculpido en las pirámides de Egipto o en aquellos grandes monumentos. Pero ahora parecía que estaba en una pesadilla. Un hombre que, como dijo el profeta, ya tenía el pie en el trono.
Y entonces verse, no solamente, o verse más bien con el pie fuera del trono, y verse que estaba siendo perseguido y viéndose solitario yendo hacia alguna parte. ¿Qué persona no hubiera pensado eso? Soy un fracasado. Y muchas veces no es lo que la gente piensa, no es lo que yo he pensado, no es lo que usted ha pensado. Ahora, mire, por eso al estudiar a estos héroes de la fe, al ver a la gran galería de Dios, yo le dije en un principio, nosotros hemos escuchado tanto, hemos leído en la Biblia tanto, hemos escuchado al profeta tanto, donde él habla de las grandes maravillas que hizo Dios a través de Moisés, cómo es que él abrió el Mar Rojo, y eso es verdad. Pero en esta noche vamos a ver la parte humana del hombre. Porque es la única manera en que nosotros nos podemos identificar con ellos, porque también somos humanos. Ellos no eran ángeles, eran tan humanos como nosotros. Entonces, ese era el saldo de Moisés hasta ese momento. Fracaso. Mire, aunque él había sido educado y entrenado en toda la sabiduría de Egipto y la ciencia, había terminado el primer ciclo de su vida como un fracasado. Bueno, ¿en qué consistió su fracaso? Mire, cuando uno lee el mensaje y uno ve las vidas de estos personajes, cómo es que el profeta las retrata de una manera que usted y yo nunca nos hubiéramos imaginado. El profeta dice en el sermón, este gran siervo de Dios Moisés, predicado el 22 de enero del 55, párrafo 5, dice, ahora si ustedes notan, Moisés, cuando él llegó a ser de la edad de 40, él se negó a ser llamado de la hija de Faraón. Eso es lo que dice Pablo también en Hebreos. Ahora, pero si nosotros estamos diciendo que el saldo de los primeros 40 años de Moisés era fracaso, ¿en qué consistió ese fracaso? Mire, en el sermón, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el 20 de noviembre del 55, párrafo 33. Escuche, yo mencioné la palabra fracaso, pero escuchemos lo que un profeta tiene que decir. Moisés había sido un fracaso total. Hermano, eso agrava más el asunto. Yo dije, el saldo de Moisés era un fracaso. El profeta de Dios viene y toma a ese mismo Moisés y dice, Moisés había sido un fracaso total. ¿Qué persona? ¿A quién de nosotros? En la escuela, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, porque a veces llega a suceder eso. A veces los peores enemigos que la gente tiene están aquí mismo. Que alguien se acercara a usted y que le dijera, oye, eres un fracaso total. Eso es un golpe demoledor para cualquier persona. Que en la escuela el maestro le diga al niño, eres un fracaso total. Que el padre le diga al hijo, eres un fracaso total. Que en la iglesia un hermano le diga al otro, oiga, usted es un fracaso total. Ese es un golpe demoledor para cualquiera. Sin embargo, aquí el profeta de Dios, así es como él está poniendo a Moisés. Y dice el hermano Branham, Moisés había sido un fracaso total. Y pudieran haber hombres aquí en esta tarde, yo digo en esta noche, y pudieran haber hombres aquí en esta tarde, tal vez ministros, que han sido fracasos totales. Usted piensa que en el ministerio de cualquier persona todo es triunfo, todo es saborear las delicias de la unción y la inspiración del Espíritu Santo. Fracasos totales. Mire qué cosa. Ahora, William Branham no está usando esas palabras para ofender a alguien. Está usando eso solamente para entender y comprender nuestra condición humana, sea ministro o no sea ministro. Tal vez usted lo ha sido como una ama de casa.
¿De qué está hablando él? De un fracaso total. O sea, tal vez, ahora el hermano Branham dice, tal vez usted como ama de casa ha sido un fracaso total. Usted dice, no diga eso, me ofende. Eso no es lo que yo le estoy diciendo, lo que el profeta Dios está diciendo. Tal vez usted lo ha sido como un estudiante en la escuela. O sea, alguien que desde niño tenía la expectativa de llegar a ser un profesional. Y ahora eso es cuando era niño. Pero en el trayecto se va encontrando con cosas. ¿Usted cree que Moisés, mientras estaba en Egipto, algún día se vislumbró él mismo como un fracaso total? Claro que no. Él en Egipto había aprendido la sabiduría de Egipto. Él era un hombre sobresaliente entre los egipcios. Y entonces de pronto verlo en el otro extremo, de un éxito total a un fracaso total. Mire, y muchas veces eso aún es traumático para la gente. A veces uno como persona no es capaz de digerir los fracasos. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que se suicida? Uno tiene que aprender a andar en la azotea, pero también andar en el sótano. Esos son los contrastes de la vida. Usted lo así dice, tal vez usted lo ha sido como un estudiante en la escuela. Tal vez usted lo ha sido como un hijo con sus padres. ¿Qué cosa? Un fracaso total. ¿Cuántas veces los hijos no desilusionan a los padres? Cuando los padres desde pequeños se esmeraron por educarlos hasta medida de lo posible, por vestirlos, por alimentarlos, por protegerlos. Y entonces, de pronto que el hijo se encuentre en esa condición de ser un fracaso total. ¿Qué cosa? Todo lo que ustedes han sido, que eso sea, hermano, todo lo que ustedes han sido, que eso sea, ha sido, y comiencen desde ahora. ¿Qué está diciendo el profeta? Si yo he sido un fracasado total, si usted lo ha sido, bueno, que eso sea, ha sido, pero que desde esta noche, aquel hijo que ha defraudado al padre, aquel estudiante que ha defraudado al maestro, aquel predicador que ha defraudado a Jesucristo, que diga sí, he sido un fracaso total, pero ayúdame desde hoy, no hacer un programa para mañana, desde esta noche. Estas palabras son tremendas, hermano. Sin importar lo que eso sea. Tal vez usted ha sido un fracaso como un cristiano. Tal vez usted ha fracasado en seguir adelante con Dios. Yo no sé cuántos nosotros en esta noche nos estamos reflejando en ese espejo del mensaje que el profeta de Dios nos está poniendo. Si eso ha sido, escuche, si eso ha sido, tome nota de lo que voy a decir en tan solo unos cuantos momentos sobre eso. Si el profeta dice que tomemos nota, es porque es mejor que estemos atentos a lo que un profeta de Dios va a decir. Moisés había fracasado ya en Egipto, cuando él nació para ser un libertador, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Por qué? Aquí el profeta de Dios nos va a decir cuál es la razón del fracaso total de Moisés. Y nos puede decir también en esta noche cuál es la razón del fracaso total como hijos, como amas de casa, como predicadores, como estudiantes. El profeta dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué fracasó Moisés?
porque Él lo hizo en sí mismo. Él pensó que podía hacerlo por sí mismo. Dice el hermano Branham, y en cualquier ocasión que ustedes piensan que lo pueden hacer por sí mismos y omiten a Dios, entonces van a ser un fracaso, así como lo fue Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Branham? ¿Cuál es la razón del fracaso? Cuando el hombre comienza a confiar más en sí mismo que a confiar en Dios. Como estudiante, que porque piensa que tiene la capacidad y que bueno, él puede estar estudie y dejar a un lado a Dios, al fin que él no lo necesita. Como ama de casa lo mismo, como cristiano lo mismo, como predicador lo mismo. Ahí es donde reside el fracaso total. Ahora, esta palabra fracaso, desde luego, a nadie nos gusta. Porque todos deseamos una vida de éxito, ¿verdad? Mire, hay una frase que dice que el éxito tiene muchos padres, pero que el fracaso es huérfano. ¿Por qué? Si a alguien le va bien, uno siempre va a tratar de decir, le fue bien porque yo le dije. Le fue bien porque yo lo ayudé. Le fue bien porque oré por él. Pero deje que alguien fracase y le dan las vueltas a la espalda y no lo conoce. ¿Por qué? Porque el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Ahora, en ocasiones, la persona en su fracaso tiene que llegar a morder el polvo. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Pero ¿hasta dónde los humilla? Hasta la tierra. Eso fue lo que le sucedió a un hombre llamado Saulo de Tarso antes de que fuera Pablo. Ahora, en ocasiones se tiene que llegar a eso. Y mire, sigamos un poquito con la vida de Moisés. El profeta dice en el sermón, como estuve con Moisés, estaré contigo, predicado el 11 de septiembre del 60, párrafo 22 al 24. Ahora vemos que Moisés fue llamado. Y después de ser comisionado, él fracasó con su comisión al tratar de hacerla de la manera que él pensaba que era lo mejor. Le vuelvo a repetir. Él fracasó en su comisión al tratar de hacerla de la manera que él pensó que era lo mejor. Por lo tanto, eso nos enseña otra vez que no podemos aceptar lo que nosotros pensamos que es lo mejor, ni lo que el hombre piensa que es lo mejor. Tenemos que aceptar la manera que Dios ha dicho que es lo mejor. Por lo tanto, seguir la palabra de Dios siempre es lo mejor. Acepte la manera que Dios dijo. Y aquí el profeta vuelve a usar esa palabra. Y en su fracaso nos damos cuenta que él huyó de la presencia de Faraón al desierto, en donde él se casó con la hija de Jetro, Séfora. Y después de que se casó con ella, ella le dio a luz un hijo, Gersón. Luego él se estableció quieta y pacíficamente en el negocio de las ovejas. Vamos a desmenuzar esto último que nos dice el hermano Branham. Moisés, un fracaso total. Con eso en su vida, con esa marca en su espíritu, él sale de Egipto. Ahora, aquí Moisés estaba saboreando, aunque no creo que alguien saborearía mucho eso, las mieles amargas del fracaso. No solamente había saboreado las dulces mieles del éxito en Egipto, porque al ser el segundo de Faraón, eso quiere decir que era un hombre honrado, era un hombre admirado, era un hombre que todo mundo hablaba bien de él, pero aquí estaba exactamente
en el otro extremo. Ahora, le había tocado saborear las mieles amargas del fracaso. Mire, Job dijo en alguna ocasión, si el bien lo recibimos de Dios, si los bienes recibimos de Dios, ¿qué no recibiremos sus males? Si Moisés había recibido de Dios porque todo era por la voluntad de Dios. Como decíamos la otra vez, fue Dios quien guardó a Moisés de haber sido devorado por un cocodrilo. Todo estaba en la voluntad perfecta de Dios. Y quiero decirle, aún en esta etapa de fracaso total en la vida de Moisés, estaba en el programa de Dios. Ahora, él no estaban de sus planes salir huyendo de Egipto. Aquello de pronto se había dado. Ahora ahí va él huyendo, quizá de noche, pero ¿a dónde va? Quiero decirle, escuche, que aún en medio de la oscuridad, Dios todavía tendrá su mano guiadora para guiar al verdadero creyente. ¿A dónde va Moisés? ¿Hacia dónde se iba a dirigir? Pero vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 2, el verso 15 al 21, y vamos a encontrar algo muy maravilloso ahí, que seguramente usted ya lo ha estudiado. Éxodo 2, 15 al 21. Y oyendo Faraón este negocio, o sea que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Mire, voy a leer hasta el versículo 21 y después vamos a comenzar a desmenuzar cada uno de estos versículos. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Y volviendo a ellas a Raguel su padre, díjoles él, ¿por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron, un varón egipcio. ¿Cómo supieron que era egipcio? Bueno, ¿por qué pensaron? Porque él iba vestido como un egipcio. Piense, en medio de un fracaso total, parecía irónico que él fuera vestido todavía con vestiduras egipcias y no con hebreas. Tan solo el ver la manera en que él iba vestido, ¿qué cree usted que le causaba a Moisés en su pensamiento? Iba vestido como un egipcio, como el próximo faraón quizá, sabiendo que no era el próximo faraón. Qué cosa. Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Séfora. Hermano, esta historia la Biblia la narra tan rápido, desde que él huye hasta que se casa. Pero no fue tan rápido. Mire, desglosemos esto. Hablemos primeramente de donde dice la Biblia que él habitó en la tierra de Madián. Mire, y allí encontró a un hombre, la Biblia le llama Reguel, que también es Jetro. Como los oficios en la antigüedad estaban generalmente unidos en una sola persona, este sacerdote, porque si era un sacerdote es porque era un predicador. Este sacerdote era también el gobernante de aquel pueblo. Que aquel pueblo era llamado los cusitas o etíopes. Y como muchos otros jefes de gente pastoril en aquel tiempo,
él todavía tenía la fe y culto del Dios verdadero. Ahora, sí entendió esta última parte, que Jetro tenía el culto del Dios verdadero. Y usted dice, ¿en qué se basa para decir eso? ¿Qué tal si era un pagano, un idólatra? Si yo le digo que él tenía el culto de un Dios verdadero, es porque hay suficiente Biblia para probarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos tener la certeza que Jetro no era un idólatra? Porque Jetro era un madianita. Bueno, y usted dice, bueno, ¿y eso qué? ¿En qué apuntala el pensamiento de que Jetro no era un idólatra? Mire, los madianitas fueron un pueblo semita, descendientes directos de Abraham, por la línea de su hijo Madián, cuarto hijo concebido por el patriarca con Sétura. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. O sea, Abraham tuvo un hijo con Agar, tuvo un hijo con Sara y tuvo 4 con Sétura. Sétura fue la mujer que tomó a Abraham después que enviudó de Sara. Y en Génesis, el capítulo 25, el verso 2, bueno, en Génesis 25:1 nos dice que Abraham tomó a Sétura. Pero en Génesis 25:2 nos habla de esta descendencia. O sea, Sétura le parió a Abraham, Génesis 25:2. ¿Estamos leyendo la Biblia? Sétura le parió a Abraham a Zimram, a Joksán, a Medán y a Madián y a Isbac y a Sua. Perdón, yo dije que engendró 4 hijos, fueron 6. 6 los que Abraham engendró con Sétura. Y entre ellos engendró, aquí la Biblia, la versión antigua dice Midian, que es Madián. O sea, mire qué cosa. Jetro habitaba en la tierra de Madián. Eso quiere decir que él venía por aquella línea directa de los descendientes de Abraham. Ahora, escuche. Eso quiere decir que si era de la descendencia de Abraham, creían en un único Dios verdadero. Ahora, y la Biblia, mejor dicho, también menciona la línea directa de Madián. En Primera de Crónicas 1:33 dice: y los hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Abida y Elda, todos esos fueron los hijos de Sétura. O sea, entonces Jetro, al ser de la línea directa de Abraham, o sea, por esa línea, o sea, él era, ahora todos entendemos que Isaac pues era el hijo prometido, eso ya lo entendemos. Pero este hombre, Madián, venía por esa línea sanguínea de Abraham. Y entonces, al ser un hombre que adoraba al único Dios verdadero, por eso yo les decía hace unos momentos, en aquel estado de shock en el que se encontraba Moisés, no sabiendo a dónde ir, ahora mire, cuando una persona se encuentra en una decisión difícil en su vida, puede tomar cualquier decisión loca. ¿Se quiere suicidar? Y si no, como dijo el hermano Branham, aún de aquellos grandes poetas, cuando la inspiración se iba de ellos. Elías se quería matar o quería que Dios lo matara. Jonás quería lo mismo. ¿Qué es lo que hace una persona? Ahora, no hay excusa, desde luego. ¿Cuántas personas no vienen al cristianismo
y por alguna desilusión se tiran a los vicios otra vez al lugar de donde Dios los sacó. Y ¿sabe una cosa? Lo único que puede ayudar que la persona resista y resista y resista y resista es la mano de Dios. Moisés, en esa confusión que tenía en su mente, él se pudo haber ido a cualquier otro pueblo idólatra y haberse camuflajeado entre ellos. Pero allí estaba la mano de Dios, que cuando Moisés quiso ir para allá, la mano le dijo: hey Moisés, no es para allá, es para acá. Y lo dirigió al lugar exacto donde él tenía que llegar. Y entonces llega ahí, pasa el tiempo, él llega como un forastero, aunque quizá no lo era tanto, podía ser un desconocido. Pero ¿cómo sabemos nosotros? Si en todas esas noches de pláticas, quizá debajo de aquella tienda, él con Jetro le dijo: oye Moisés, seguramente este hombre se tuvo que haber ganado la confianza de él, porque recuerde, la razón del encuentro, ¿qué cosa? La razón de esa línea que lo guió hacia él fue por causa de unas mujeres pastoras. Pero entonces, pasando el tiempo, la confianza de Jetro, ahora yo creo que Moisés se la tuvo que haber ganado. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? Mis hijas no tienen que estar de pastoras como mujeres, arriesgándose. Porque ¿cuál era el antecedente? Usted sabe cómo es que Moisés las defendió de unos individuos. Escuche, porque todavía la Biblia dice al término de los segundos 40 años que estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Pero no vamos a llegar hasta ahorita. Moisés se gana la confianza y Jetro le dice: mira Moisés, ¿por qué no te haces cargo de las ovejas? Y Moisés aceptó aquel encargo y de ser el príncipe de Egipto se convirtió en un pastor de ovejas. Pero bueno, él ya tenía 40 años. Mire, yo no sé cuáles eran las costumbres de la antigüedad, pero la Biblia dice que fue hasta que Isaac cumplió 40 años que, bueno, aparte de la muerte de su mamá, de Sara, que fue que Abraham pensó que su hijo necesitaba casarse. Eso es lo que dice la Biblia. Moisés quizá ya tenía más de 40, a los 40 había salido de Egipto. Y entonces él, de todas las hijas que tenía Moisés, hubo una que le atrajo. Y entonces, en pocas palabras, se casó con ella. Ahora mire, pero aquí hay algo. Séfora era una mujer de color. O sea, una mujer de raza negra. Dice, bueno, usted dice, ¿cómo sabe eso? Porque el profeta lo dijo. En el sermón Día de Victoria, predicado el 21 de abril 63, párrafo 132. ¿Qué le pasó a Moisés? Él enfocó sus binoculares. El único propósito de Dios no era que se casara ya con esta hermosa muchacha negra de Etiopía y se asentara y tuviera hijos y criara las ovejas de su suegro, pero su misión era liberar a los hijos de Israel de esa esclavitud. Esa era su comisión. Ese era el motivo por el cual él había nacido. O sea, esta mujer era de raza negra. Por eso, si usted nota, tiempo después, muchos años después, en una ocasión que no tenían por qué haberlo hecho, María y Aarón comenzaron a murmurar y a decir, bueno, y usted sabe, yo creo que nunca
no solamente a nivel de hermanos en Cristo, pero aún a nivel de hermanos en la carne, nunca se debería de perder el respeto. Ellos, como era su hermano, pensaban que podían tener más confianza con él. Los hijos de Israel todos, desde que Moisés, bueno, aquí hay otra historia, después la vamos a ver, cómo es que Séfora no iba cuando Moisés iba a Egipto. La Biblia dice que ella después se encontró con él en el desierto. Así dice la Biblia. Yo voy a leer después el versículo. Pero cuando ellos salen, voy a adelantar un poquito la historia. Toda la gente que ve a Moisés de pronto lo ve acompañado de una mujer de color, que no era judía, digamos en el color de su piel, pero que era de color. Y quizá la gente pues lo veía un poquito raro, pero no decía nada. Pero María y Aarón no fue de esa manera. Pues como es nuestro hermano, tenemos confianza. Pero usted piensa, mire, por eso el profeta dijo que si la gente no puede respetar al hombre, al menos respete el oficio. Dijo, y si usted lo hace, Dios lo va a respetar a usted. Si usted no respeta, Dios tampoco está obligado a respetarlo a usted o a mí. María y Aarón ni respetaron al hombre, aunque era su hermano, mucho menos el oficio. Y entonces comenzaron a decir y a murmurar, oye, habiendo tantas jovencitas judías, ¿por qué Moisés no se esperó para que se hubiera casado con una de nuestra raza? ¿Por qué se tuvo que casar con una mujer negra? Usted sabe, hace unos días estábamos allá en Ecuador y hay un hermano, se llama William Kaniki, él es congolés, es del Congo y él es un hermano de color. Y claro, él en una ocasión pasó a predicar y comenzó diciendo esto. Dijo, hermanos, como ustedes saben, yo soy un hombre negro, porque es de color. Usted sabe, en Estados Unidos decirle a una persona negra, eso es ofensivo. Y entonces él, pues yo dije, qué cosa, él mismo lo está diciendo de sí mismo. Pero entonces, María y Aarón dijeron, este hombre, ¿por qué se tuvo que casar con una mujer de color? Ahora, yo quiero que note. Mire lo que ahora, yo quiero que note, la palabra de Dios es eterna. El hermano Branham dijo que no deberían de haber matrimonios interraciales. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de misterio matrimonial? Que hablamos de eso. O sea, ¿qué es un matrimonio interracial? O sea, blancos deben de casarse con blancos, amarillos con amarillos, morenos con morenos y negros con negros. Punto. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Usted sabe, hace unos años hubo un escándalo de un predicador de Estados Unidos porque él citó lo que dijo el hermano Branham. Yo dije, yo me paro 100% con él porque él está diciendo lo que dijo William Branham. Que la gente allá, usted sabe, el diablo así es, avienta esas cosas, esas cortinas de humo, y es que es racista. No es racista, eso es repetir lo que un profeta de Dios dijo. Escuche, jóvenes, ahora, eso no quiere decir que si alguien de México se quiere casar con alguien de Colombia, somos de la misma raza. ¿Sí me explico? El profeta habló que no deben de casarse con razas distintas. Bueno, si la palabra de Dios es eterna, y yo creo que el mensaje es eterno, ¿por qué Moisés se casó con una mujer de otra raza? El profeta nos dice por qué. En Respetos, párrafo 72. Y allí un día nos damos cuenta que aún María, una profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote. ¿Usted cree que Dios le iba a tener respeto porque era el sumo sacerdote? Se burlaron de la esposa de Moisés porque ella era una etíope y pensaron, no había suficientes mujeres de nuestro propio grupo para casarse en vez de ir allá y casarse con esa mujer. Pero mire lo que el profeta dice. Esa no era la elección de Moisés.
Usted dice, pero él fue el que le pidió que fuera su novia. Esa no era la elección de Moisés, esa era la elección de Dios para Moisés. O sea, Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que Séfora había de ser la mujer de Moisés, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, punto. Es más, voy a ir más allá. El hermano Branham dijo que un matrimonio, cuando es ordenado por Dios, viene de los pensamientos de Dios en la eternidad, se manifiesta aquí en la tierra y algún día regresará a la eternidad para ser compañeros en gloria. Entonces, en el mismísimo pensamiento de Dios, o sea, en la mismísima eternidad, era a Séfora y solo a Séfora aquella que Dios había visto. Ella, qué cosa, en esta noche, yo creo que ella y solamente ella es la compañera en gloria de Moisés. Ahora, se casan. Y en ese matrimonio procrean 2 hijos. Uno siempre hace énfasis en Gersón, pero eran 2. En Éxodo el capítulo 18, el verso 3 y 4. Mire, y cada porción de la escritura tiene una razón de ser. Éxodo 18, 3 al 4. Y a sus 2 hijos, o sea, 2 hijos de Moisés, el uno se llamaba Gersón porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Cuando Moisés buscó el nombre, ahora no eran gemelos desde luego, cuando nace el primogénito, Moisés no anda buscando en el calendario romano a ver si se llama San Francisco, San Fernando, San Antonio, etcétera. No. Él, para darles el nombre, tenía que tener un motivo. Y el motivo que Moisés tenía estaba ligado con su propia vida. Porque él no fue por una ocurrencia que a uno le puso Gersón y al otro le puso Eliezer. Él escogió los nombres porque esos nombres lo estaban identificando a él. Y él lo dice en la escritura. Que a uno le puso Gersón porque él dijo, le voy a poner por nombre Gersón porque peregrino he sido en tierra ajena. Usted dice, entonces Gersón quiere decir peregrino. No. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Mire, Gersón en el hebreo es así. Perdón mi letra. Garage. ¿Y qué quiere decir garage? Quiere decir echar fuera. Entonces, ¿por qué Moisés le pone ese nombre? Ahora él dijo que le puso a Gersón, dijo, porque he sido peregrino en tierra ajena, sí, pero no era que Gersón quisiera decir que era peregrino. Era peregrino en tierra ajena porque había sido echado fuera. Por eso, él sabía que estaba en Madián
no porque él quisiera estar en Madián, sino porque había sido echado fuera y las circunstancias lo habían obligado a salir. Pero la mano guiadora de Dios lo había guiado, dirigido al lugar correcto. Con alguien que tuviera la misma creencia que él, que creyera en el mismo único Dios verdadero. Por eso le puso a él así. Así es como es en hebreo. Que eso es lo que quiere decir echado fuera. Y entonces, la Biblia dice que él también dio el motivo por lo cual le puso a su segundo hijo Eliezer. Y él dijo, le puse Eliezer porque el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo o la espada de Faraón. En un hijo estaba representado que él había salido de Egipto, pero no voluntariamente, sino porque había sido echado, porque las circunstancias lo obligaron. En otro hijo estaba reflejando que Dios, Eliezer, ¿qué quiere decir Eliezer? La palabra Eliezer, déjeme ver, aquí la tengo, se la voy a escribir. En el griego es, en el hebreo es prácticamente igual, solamente que tiene algunas separaciones. Así con esas separaciones. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó. Moisés, esta palabra, donde quiera que usted la vea sola, quiere decir Dios. O sea, él estaba diciendo, Dios, hasta aquí me ayudó. Por eso es que le puso ese nombre de Eliezer. Y él dice, Moisés da sus motivos y dice, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. O sea, en otras palabras, hasta aquí el que me ayudó fue Dios. ¿Se acuerda usted que dijo el profeta? ¿Cuál es la razón por la cual uno llega a ser un fracaso total? Cuando uno comienza a confiar en uno mismo. Pero aquí y hasta aquí, Moisés había entendido que él había salido de Egipto, que había sido echado, que había sido Gersom, había sido expulsado, pero que hasta allí Dios lo había ayudado. Entonces sí pudo entender, no era por mi inteligencia. Mire, quizá él miró hacia atrás. Yo no sé si usted había notado eso, ¿por qué Dios lo tuvo que guiar a Madián con alguien de su misma creencia? O sea, después de todo fue Dios aquel que lo ayudó. Que aún en esos momentos difíciles de su vida, la mano guiadora de Dios no se había apartado de Moisés. Por eso él dijo, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. O sea, Dios había sido su pronto auxilio. Como dijo el salmista en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Pero no solamente eso, Él es nuestro pronto auxilio, aquel que nos ayuda. Él es el Eliezer para nosotros.
Él es nuestro pronto auxilio en el tiempo de tribulación. Uno pudiera hablar lo que esto representa para la edad. Esto. ¿Por qué Dios escogió a un hombre, a Eliezer, para este tiempo? ¿Por qué? Por eso el Señor dijo, miren, yo les voy a enviar a Elías el profeta, el cual es un tipo de Eliezer, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, si una persona no está amparada bajo el mensaje del Eliezer, no hay quien la pueda ayudar. Ahora, entonces, continúo. Ellos se casan y bueno, usted sabe, los matrimonios perfectos no existen. No existen. Y Moisés, en su matrimonio, pues pasó por algunas cosas. Mire, el hermano Branham dice en Israel y la Iglesia, parte 2, predicado el 26 de marzo del 53, párrafo 141. Moisés había huido. Estaba en la parte de atrás del desierto, pastoreando las ovejas de Jetro. ¿Qué cosa? Por 40 años él había estado allá y él tuvo 2 niños. Ya los vimos. Yendo por allí, y su esposa, esa cosita, ella era una mujer de temperamento fuerte. Escuche. Pero no crea usted que en Moisés era una sedita. Perdón por hacer ese término. Moisés tenía un temperamento algo fuerte también. ¿Se imagina usted eso? Así que me imagino, aquí es lo que el profeta es lo que él se imagina. Así que me imagino que ellos tenían unos buenos momentos y lo pone entre comillas. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? En la parte de atrás del desierto, ¿no creen ustedes? Y luego dice el hermano Branham, Dios sabe cómo domarlo a uno. Esa palabra a mí me suena como cuando un caballo está bronco, ¿verdad? Esos caballos que usted ni les puede poner la silla encima, mucho menos subirse porque lo van a tirar al piso tan pronto como pueda. Pero Moisés en Séfora había encontrado la horma de su zapato. Así que uno con mal genio y el otro con mal genio, ¿qué cree usted? Aquello se ponía interesante, ¿eh? Salían chispas de aquello. En el sermón, aquí mismo Israel y la Iglesia, este debe de ser el número 4, dice el profeta de Dios, párrafo 49. Predicado el 28 de marzo del 53. Como ustedes saben, ¿han estudiado alguna vez eso detenidamente? Moisés tenía un temperamento, ustedes lo saben. Eso finalmente le evitó entrar en la tierra prometida, su temperamento. En esta noche no vamos a estudiar esta parte porque en esta noche apenas estamos estudiando el segundo ciclo en la vida de Moisés. Recuerda que la vez pasada estudiamos el primer ciclo, los primeros 40 años. En esta noche estamos estudiando los segundos 40 años. Eso de lo que el profeta dice que Moisés no entró a la tierra prometida está dentro de los últimos 40 años. Ahora, mire, eso es tremendo. Una vez al hermano Branham le preguntaron, hermano Branham, ¿cómo puedo yo endulzar mi carácter? ¿Sabe qué dijo? Ore y lea su Biblia. Ore y lea su Biblia. Ore y lea su Biblia. La razón
que nuestros caracteres no han cambiado, es porque ni hemos orado suficiente, ni hemos leído la Biblia suficiente. Esa es la receta que el doctor William Branham nos prescribió. ¿Qué puedo hacer, hermano Branham, para endulzar mi carácter? No le dijo, vaya con un psicólogo a ver qué puede hacer con usted, a ver si usted sabe, o vaya a algún grupo de autoayuda o a ver qué. No. Ore y lea su Biblia. Pero resulta que hay gente que no la lee, sino cuando vienen al culto y a veces se les olvida. Cuando dijo el profeta de Dios que un cristiano, y yo no descristianizo a nadie, usted mismo va a ver si ese saco le queda. Un cristiano ora y lee su Biblia diariamente. Yo no lo conozco a usted, pero usted sabe. Si usted ora diariamente y lee su Biblia, entonces ese saco le queda perfectamente bien. Si no lo hace, algo va a tener que pasar. Como dijo el hermano Branham, cuando Elías puso el manto sobre Eliseo, dijo, ahora Eliseo era un joven, dijo, Eliseo no tuvo que recortar, hacerle unos ajustes, mandarlo con el hermano sastre. Oye, hermano, mire, tómeme unas nuevas medidas para que este manto me quede. Perdón, hermano, ustedes. Para que este manto me quede. No. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo el profeta. Él tuvo que crecer para dar el ajuste del manto. Entonces, es lo mismo con esto. Uno no tiene que mutilar el mensaje. Este extracto no me gusta, lo voy a borrar o quitarle un versículo de la Biblia. No, tenemos que crecer para dar la medida de la Biblia. Así que un cristiano, ¿con qué endulza su carácter? Ora y lee su Biblia. Un cristiano ora y lee su Biblia diariamente. ¿Usted ha leído que el hermano Branham haya dicho eso? Entonces, dice el profeta, como ustedes saben, ¿han estudiado alguna vez eso detenidamente? Moisés tenía un temperamento. Ustedes lo saben, eso finalmente le evitó entrar a la tierra prometida, su temperamento. Quizá usted diga, yo no robo, yo no miento, yo no hago esto, no hago lo otro. Pero ¿qué del mal genio? Eso le evitó que Moisés entrara a la tierra prometida. Después lo vamos a ver. Mire, bueno, después lo vamos a ver, pero quiero decirlo en esta noche. En nuestro trajinar, digámosle así, diario nuestra vida, eso forma o deforma nuestro carácter. Moisés, ahora era manso, eso es lo que dice la Biblia. Pero escuche, llegó un momento en que el pueblo lo hastiaba. Si no tenían, bueno, primeramente, si el mar Rojo estaba enfrente, las montañas al lado y el ejército de Faraón atrás, Moisés es el culpable. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si habían caminado en el desierto por 3 días y no había agua, Moisés es el culpable. Oye, ¿que no había suficientes panteones en Egipto? Sí, Dios les proveyó un oasis, pero las aguas eran de Mara, eran amargas. Y quizá todos se tiraron de panza y ahí están. En cuanto comienzan a sorber el agua, ¡pum!, le escupen. Está amarga. Es culpa de Moisés. Pero quiero decir una cosa, con todo y eso, en cada ocasión Dios les dio la solución. Si no tenían que comer, era culpa de Moisés. Si lo que comían ya les parecía demasiado liviano, y conste que no era cualquier cosa, era comida de ángeles. OmniLife y todo ese tipo de empresas que se dedican a la nutrición no han logrado todavía conseguir un alimento como ese. Bueno, está muy liviano, ya queremos algo más. El Señor les envía codornices. Y así, era un pueblo quejumbroso por naturaleza.
Hermano, que eso nos enseñe un ejemplo a nosotros. Hasta que llegó un momento en que lo hastiaron. Y entonces, cuando el Señor le dijo, oye Moisés, ellos tenían sed, háblale a la peña, a la roca, y ella va a dar su agua. Moisés, en ese estado emocional en el que él estaba, después lo vamos a ver detenidamente, la golpea 2 veces, con ira. ¡Paz! ¡Paz! Y eso impidió que él entrara a la tierra prometida. Ahora, mire lo que dice el hermano Branham. Aquí, déjeme ver dónde me quedé. Ok. Y Dios lo había puesto allá y le había dado a una esposita también con temperamento fuerte. Les ha puesto a que ellos tuvieron algunos problemas en la parte de atrás de ese desierto. Primero el hermano Branham dijo, yo me imagino. Pero ahorita está diciendo les apuesto, o sea, les aseguro, ahí si ustedes quieren perder la apuesta, yo les apuesto. Que ellos tuvieron algunos problemas en la parte de atrás del desierto, ¿no creen ustedes? Y luego vuelve a repetir eso, Dios sabe cómo domarlo a uno. Así que Él lo arregló a él allá con una mujercita. Eso lo demuestra. Ella cortó ese prepucio y lo echó delante de él y dijo, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué cosa? Él supo cómo arreglarlo, quitar ese temperamento de él. Muy bien. Ahora, en el mensaje en Éxodo predicado el 15 de junio del 56, párrafo 19, note, él falló miserablemente, o sea Moisés. Y huyó hacia el desierto por otros 40 años mientras Dios lo tenía ya en la parte de atrás del desierto, donde él se casó con esta mujer etíope, Séfora, y ella tenía mal genio. Moisés también. Así que supongo que había algunas dificultades en la parte de atrás del desierto de vez en cuando. Y mire lo que él dice. No deseche a su esposa porque tiene un poco de mal genio. Tal vez esa es la cruz de usted. Esto es lo que está diciendo el hermano Branham. Dios podría habérselo dado como para mantenerle a usted alineado. Lo mismo con ustedes mujeres para con sus esposos. Quédense juntos. Le prometieron a Dios que lo harían, así que permanezcan con eso. Termino. Así que imagínese usted en este periodo, en la vida matrimonial, la vida conyugal de Moisés con Séfora. Y ya voy a terminar. Lo voy a llevar hasta la frontera del último periodo en la vida de Moisés. Bueno, mire, qué maravilloso es Dios. ¿Cómo es que Él nos permitió entrar a la tienda? En aquel tiempo eran carpitas donde vivía Moisés y ponernos ahí como espectadores para ver de algunas de las cosas que sucedían allí. Ahora, el mismo Dios que nos permite ver eso, nos va a agregar algo. Bueno, Moisés se casa, procrean sus hijos y bueno, él sigue en su tarea de ir y venir con las ovejas de Jetro, su suegro. El hermano Branham dice que Moisés ese mismo sendero lo caminaba diario. Yo creo que ya sabía qué piedra estaba aquí y quizá con la sandalia decía, esta piedra tengo 20 años viéndola. Ahí va. En la tarde, lo mismo, cansado, agotado, llegaba a su tienda. Imagínense lo que a veces, ay Dios, que llegara Moisés después de agotado de estar, hermano, sudando en el desierto y que le esperara un buen pleito en la tienda. Pero el Señor sabe cómo domarlo a uno. Bueno, ahí va. 80 años seguidos. Va y viene, va y viene, va y viene,
va y viene. Parecía. Mire, Moisés poco a poco se fue haciendo la idea, creo yo. Porque cuando él salió de Egipto estaba en su vigor, estaba en sus 40. Ahora había llegado a sus 50, a sus 60, a sus 70. Poco a poco se iba encorvando y ya no era el mismo Moisés que cuando salió. De vez en cuando le llegaba un pensamiento vago quizá a su mente. Oye, Moisés, ¿te acuerdas dónde estabas tantos años atrás? Yo estaba en Egipto. Pero no solamente eso, Moisés. Tú pudiste haber sido un faraón, pero no es eso a lo que me estoy refiriendo. Quizás su conciencia le decía, Moisés, ¿te acuerdas que una vez tus papás te dijeron que antes de que tú nacieras un ángel le apareció a tu papá y que le dijo que tú ibas a ser el libertador? Sí, es verdad, ellos me dijeron eso. ¿Te acuerdas que cuando naciste te pusieron en una trampa de muerte en aquella canastilla y te echaron en el río Nilo donde estaba infestado de tiburones y que quizá muchos de los tiburones estaban gordos porque comían niños a diario y que a ti no te tocaron? Sí, eso es cierto. Moisés, de pura casualidad, ¿te acuerdas que tú naciste para un propósito? Yo no creo que Moisés hubiera dicho que sí. Quizá él dijo, yo pensaba, pero aquí estoy viejo, canoso, cansado y encorvado. Y sobre todo, lejos del pueblo al cual yo estaba supuesto a liberar. Y mire lo que dice el profeta, algo tan maravilloso, y con esto termino. En el sermón, mientras consideraba mi camino, predicado el 10 de julio del 59, párrafo 36. Y él comienza a pensar, o sea Moisés, puedo ver aquel anciano con barba blanca suelta. Pero él dijo, he arruinado mi vida. Tengo 80 años de edad. Y si yo hubiese pensado en eso cuando era un hombre joven y hubiese hecho lo que se debía, pero ahora está demasiado lejos. Fíjense, qué cosa, qué historia tan triste, ¿no? La otra vez dejamos a un Moisés fracasado. Y en esta noche el profeta nos dijo que había sido un fracaso total. En esta noche vemos a un Moisés viejo, pero no solamente eso. Perdón por esta palabra. Frustrado. Frustrado. ¿Por qué? Porque él mismo lo reconoce. He arruinado mi vida. Tengo 80 años de edad. Y si yo hubiese pensado en eso cuando era un hombre joven y hubiese hecho lo que se debía, si hubiese, pero lo hubiera no existe. Pero ahora está demasiado lejos. Parecía que, bueno, de un fracaso total. Después de 40 años, su situación no había mejorado. Después de 40 años, de un fracaso total, era una frustración total. Y dice el profeta, y las grandes lágrimas de cristal rodándole por su barba blanca, por sus barbas blancas. Y como en ese momento, cuando él estaba considerando su camino, un camino de 80 años de trayectoria, viéndolo hacia atrás, viéndolo en retrospectiva.
Cuando él estaba considerando su camino, ahí hubo un sonido chasqueante. ¿Sabe lo que es esa palabra? En la ladera de la colina. Y mientras él estaba considerando sus caminos, dijo: mire a un lado para ver qué es esta cosa que Dios ha hecho. Termino con esto. Porque ahora, la última parte que el profeta va a decir aquí, ya no es para hablar de Moisés, sino para dirigirla a nosotros. Yo confío que Dios traiga esa zarza ardiendo en la distancia que se escucha de cada persona aquí en esta noche. Podemos considerar nuestros caminos. Ese es Moisés. Ahí lo dejamos. De ser el fracaso total a ser un hombre con frustraciones en él. Parece que en 40 años la situación personal de Moisés no ha mejorado mucho. Pero mire, toda esa trayectoria, todo eso que por eso es que Dios no se equivoca. Cada trayectoria en el camino de Moisés tenía un propósito. Absolutamente, lo hemos seguido en esta noche, paso a paso, a través de la revelación de su palabra. Y nosotros en esta noche quiero decirle, yo en mi mente he recreado la mejor película que alguna vez he visto de Moisés. Y es la que la Biblia y un profeta de Dios nos han puesto en nuestro pensamiento en esta noche. Pero al final, Él nos trae a nosotros a una reflexión. Quizá también, ¿cuántos de nosotros en esta noche hemos pasado también igual del fracaso total a la frustración? Entonces es hora de considerar nuestros caminos. Y como dijo el salmista, después de haber considerado nuestros caminos, volver nuestros pasos a sus testimonios. Póngase de pie. Señor, Padre, tu palabra es preciosa y maravillosa, Señor. En esta noche, Señor, tú nos has llevado a un paseo, Señor, 3,500 años atrás, Señor, para considerar a este gran guerrero de la fe, Señor. Verlo, Padre, no como el profeta poderoso que podía traer plagas en Egipto, no como el profeta que podía extender el bastón y las aguas del Mar Rojo se podían abrir, Señor. No como el profeta, Padre Celestial, que podía hacer tantas cosas maravillosas en el desierto, Señor. Sino que como el ser humano Moisés. Padre, nosotros no nos podremos comparar con él en esas obras tan maravillosas que tú hiciste a través de él. Pero quizás sí nos podemos comparar e identificar con él en estos aspectos de su vida, Señor. Padre, te ruego, Dios, que después de haber examinado, Señor, no como un ojo crítico, Señor, pero viéndolo, Padre, a través de los ojos de un profeta de Dios, que nos los mostró en su justa dimensión, Señor. Padre, a ese Moisés de carne y hueso, Señor. A ese Moisés, Señor. Padre, que batalló tanto, Señor. A ese Moisés, Señor Jesús. Padre, que fue tan dura aquella jornada en el desierto, Señor. Padre, como sin duda alguna, para muchos en esta noche, la jornada no ha sido fácil, Señor. Ha sido difícil, ha sido dura, Señor. Pero Padre, Moisés miraba la recompensa, él lo dijo tu apóstol, miraba la remuneración, Señor. Permite que nosotros en esta noche, Dios, miremos hacia lo mismo, Padre, porque tú dijiste, aquí yo vengo pronto y mi remuneración, mi galardón, mi recompensa conmigo. Padre, que podamos mirar a eso, Señor, y que a pesar de las dificultades de la vida, Señor,
podamos saber, Señor, que todavía la mano guiadora de Dios está con nosotros, Señor, para encaminar nuestros pasos, Señor Jesús. Bendice tu palabra en nuestros corazones, bendice a la audiencia en esta noche, Señor, y que esta palabra sea de beneficio y de provecho para nuestras almas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.